bienvenidos a nuestro cuarto y último conversatorio por este ciclo de conversatorios que en Know City hemos denominado 4 vías para alcanzar una ciudad sostenible. En la tarde de hoy estamos muy contentos y muy satisfechos de tener a alguien que ha liderado un proceso bien interesante en la asociación civil Buena Voluntad y que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la inclusión social en el área económica de las personas con discapacidad. Para Know City Consultores, a lo largo de estos 4 conversatorios, hemos estado trabajando 4 temas en los cuales consideramos son una importante vía, son una oportunidad que se puede generar para poder alcanzar una mejor ciudad en todos los sentidos. Por supuesto, no podíamos dejar fuera el tema de la inclusión social porque consideramos que es fundamental que la ciudad siempre coloque al individuo, a la persona, al habitante, al ciudadano en el centro de todas las soluciones posibles para poder generar mejores condiciones, más oportunidades y una ciudad más sostenible y más amigable para todos sin ningún tipo de distingo. En esta oportunidad le doy la bienvenida a Caroline Ruiz. Gracias, Caroline, por meternos en tu apretada agenda en un huequito y permitirnos poder conversar de este tema tan interesante al cual hemos denominado más oportunidades sociolaborales hacen una mejor ciudad. En este caso, Caroline, saludé antes de presentarte. Muchísimas gracias, Mixa, de verdad para nosotros un honor, para la Asociación Civil de Buena Voluntad y todo el equipo que estemos hoy aquí contigo conversando de un tema que es de suma importancia, que siempre se deja de último, pero creemos que tiene que ser prioridad en la sociedad, como es el tema de inclusión laboral, ¿no? Nosotros trabajamos con personas con discapacidad, pero con una visión donde todos cabemos, donde todos tenemos oportunidades, y lo que hacemos nosotros es apoyar a estos jóvenes a que puedan cambiar su vida y tener una oportunidad distinta de vida. Maravilloso. Vamos a presentar a Caroline Ruiz, que nos va a contar muy de cerca cómo ha sido esa experiencia, cuánto nos falta, cuánto hemos avanzado y qué condiciones tenemos que generar en todos los aspectos de la ciudad para poder generar una inclusión y una integración de las personas con discapacidad o diversidad funcional de una manera efectiva y sostenida en el tiempo. Caroline Ruiz es gerente educativa con experiencia de hace más de 8 años haciendo cargos de gerencia y dirección en la Asociación Civil Buena Voluntad Venezuela, docente con más de 10 años de experiencia en aula con niños y jóvenes en educación primaria, es locutora, con interés en las franquicias sociales, su implementación y expansión. Licenciada de Educación Integral, es locutora, cosa que nos causó una maravillosa sorpresa y felicitamos por eso. Es especialista en gerencia de instituciones educativas, egresada de la Universidad Metropolitana, con formación en jóvenes en liderazgo, el proyecto Lidera con el IESA, formación en liderazgo, estrategia de comunicación y negociación de la Universidad de Salamanca, y tiene varios diplomados en psicología positiva aplicado a la familia, la salud y el trabajo, y la gerencia integral en franquicias. Actualmente es directora ejecutiva de Buena Voluntad Venezuela, Goodwill Industries International, asociación civil sin fines de lucro que se encarga de la inclusión laboral de personas con discapacidad en el país desde hace 50 años. Y vamos a incluir rápidamente la Asociación Civil Buena Voluntad, cuya misión, y es dirigida por nuestra querida invitada de hoy, es lograr la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad o diversidad funcional mediante procesos de habilitación y rehabilitación para el trabajo. Bienvenida, Caroline. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, de verdad que súper agradecida porque, como bien te dije, Yunixa, el tema de la diversidad, de la inclusión en la ciudad es el último tema a tratar casi siempre, y agradecemos a todas esas personas que le dan esa importancia de poder cambiar un poco la visión de la sociedad y de que seamos más inclusivos. Fíjate, Caroline, el interés de nosotros en Know City, porque la inclusión social de hecho es uno de los pilares dentro de nuestra organización, tiene que ver, bueno, primero porque en nuestro ejercicio profesional hemos venido trabajando con el proceso y de cerca con las personas con discapacidad, y sí es verdad, no las tenemos en cuenta o tenemos una
culturalmente, siento yo, y espero que me corrijas en dado caso, todavía no nos damos el paso, no nos damos el permiso de poder entender que una persona con discapacidad tiene cualquier cantidad de capacidades para poder hacer y para poder valerse por sí mismo. Lograr la independencia y la autonomía debe ser un principio de honor en la planificación y la gestión de nuestras ciudades, de nuestro desarrollo económico y de nuestro desarrollo como país. Hace unos años, Caroline, y te comento esto porque a mí particularmente ese video me marcó. Tuve la oportunidad de poder ver un video desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo donde explicaba verdaderamente las implicaciones que tenía el hecho de no ver la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad como un punto de honor. Y es porque resulta cuando una familia tiene una persona con discapacidad, un miembro de la familia con discapacidad, afecta a todo el entorno familiar. Y visto desde el punto de vista económico, las implicaciones pueden ser realmente mucho mayores a las que simplemente puede estar centrada en una sola persona. Sí, es más, según el BID, el porcentaje de empobrecimiento de una familia que tenga algún hijo con discapacidad es de un 80%. O sea, la probabilidad de que sea pobre esa familia es un 80% porque dedica todo su ingreso a la parte de salud y muy poco a la parte de educación. Y sin educación, pues no hay progreso, no hay éxito, no hay productividad, mucho menos pensar en la parte laboral, porque alguien de los dos miembros, padre o madre, tenía que ser cuidador, entonces solo se cuenta con un solo ingreso en casa. Y esa imagen la tenemos aún, de que una persona con discapacidad siempre tiene que tener a una cuidadora o a un cuidador que deja de hacer o desarrollarse de su vida profesional, personal, etcétera, para poder dedicar todo su tiempo y toda su dedicación a esta persona. Estamos hablando... Además, Yonitza, creo que es súper importante decir que el BID y la Organización Mundial de la Salud habla de que ya estamos entre un 10 a un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un punto que cada día va creciendo, que lastimosamente, bueno, en nuestro país va a crecer vertiginosamente debido a los problemas de alimentación que tienen nuestros niños, que afecta, la gente no lo sabe, pero afecta significativamente la parte cognitiva, también la parte visual. Hay muchísimos estudios de niños que su parte intelectual se ve comprometida gracias a que no fue alimentado de manera adecuada, ni en el embarazo su madre tuvo una alimentación adecuada. Entonces es un ciclo, ¿no? Además de toda la vida en estrés que llevamos, la alimentación, y bueno, siempre hay una parte de ADN familiar, qué sé yo, pero sí tenemos que tomar en cuenta la parte médica, la parte de salud tan deteriorada hace que pues las condiciones se adquieran, pero a pesar de que existan las condiciones, la Organización Mundial de la Salud habla que para que exista la discapacidad tiene que existir la barrera que no permita hacer las actividades, ¿no? Totalmente. Tiene que haber una condición, esa condición va a existir, pero va a convertirse en una discapacidad en la medida que existan las barreras. Y nosotros como sociedad tenemos que trabajar que esas barreras disminuyan para que esa persona pueda desarrollar cualquier tipo de actividad social, personal, laboral, como cualquier otra persona. Entonces, por eso es que es tan importante el desarrollo de las ciudades. Bueno, estamos hablando en este momento, que no es poca cosa, de que somos aproximadamente en la región de América Latina y el Caribe 66 millones de personas, entre 66 y 85, porque hay una variación entre el 10 y el 15%, tal cual como lo comentas, Caroline, de personas con discapacidad en toda la región de América Latina y el Caribe. No es poca cosa, no nos estamos refiriendo a que no, es que es porque nos provoca hablar del tema, es un tema realmente relevante, porque eso se tiene que multiplicar por los miembros que puedan tener que dejar
de hacer y de desarrollarse en todos sus aspectos personales y profesionales. Entonces Sí, vamos a es que cuando arrancar. impactas a ese joven, que es lo que nos pasa en Buena Voluntad, cuando impactamos a ese joven se impacta a la madre, al padre, a la familia. No solamente le damos la oportunidad al joven de cambiar su vida, sino también a todo su entorno familiar, hasta la misma empresa al contratar a una persona con discapacidad cambia significativamente sus empleados porque tienen una visión más amplia, aceptan otras visiones distintas, otras realidades distintas. Entonces, en la medida que todos los grupos de trabajo sean iguales, los resultados van a ser los mismos. Si nosotros buscamos diversidad en nuestro equipo de trabajo, los resultados van a ser distintos. Entonces vamos a entrar directamente un poco con la parte como conceptual para afianzar eso que nos explicas de esa manera pues, tan experta, ¿no? ¿Qué es la inclusión sociolaboral para las personas con discapacidad o diversidad funcional, Carla? Mira, es la oportunidad de que esa persona, como cualquier otro ciudadano, pueda ir al campo laboral. Pero cuando hablamos de verdadera inclusión, cabe destacar que en la historia de la discapacidad primero veíamos a las personas con discapacidad como personas con alguna enfermedad o con algo que se podía curar, o que tenían que ser aisladas. Luego vino el tema de inclusión, era agregarlos a algún sitio, pero los dejábamos solos allí. Es como cuando colocamos el puesto de estacionamiento y creemos que somos inclusivos porque colocamos un puesto de estacionamiento y el puesto de estacionamiento está alejado, allí, que nadie lo vea. Entonces allí estamos haciendo segregación. Entonces realmente esa no es una inclusión. Insertar laboralmente a un joven y no apoyarlo como cualquier otro trabajador que haga sus actividades como cualquier otro trabajador, también es segregación. Entonces, la invitación es que pueda tener la oportunidad de derechos como cualquier ciudadano, pero también deberes. Esto no lo dicen mucho las organizaciones sociales, pero las personas con discapacidad también tienen derechos y deberes que deben cumplir como cualquier otro ciudadano. Entonces, es la promoción, la oportunidad de que esa persona pueda desarrollarse en los distintos ámbitos. Para nuestra organización es importante que pueda trabajar y que sea productivo para el país. Cada día que insertamos un joven sentimos que estamos convirtiendo nuestro país en un país más productivo, estamos cambiando la vida de esa familia, esa madre o ese padre cuidador puede también trabajar y puede desarrollarse. Cuando vemos personas con discapacidad, puede hacer cualquier actividad, ir al cine, divertirse, casarse. Entonces, eso es la visión que tenemos que empezar a quitarnos, a verlos como un tema asistencialista, sino desde la visión desde iguales, desde que todos somos diversos, pero tenemos la misma oportunidad de poder hacer nuestras vidas. ¿Cómo se genera a partir cómo es el proceso en Venezuela, por decirlo de alguna manera, para ubicarnos ya acá en nuestro país, de esa promoción para la inserción sociolaboral de una persona con discapacidad? O sea, ¿existen políticas públicas para esto? Más allá de que sabemos que tenemos una ley que tiene por lo menos un porcentaje obligatorio para todas las instituciones, empresas públicas o privadas de inserción de personas con discapacidad, con diversidad funcional, creo que es del 5%, si no, sí, mal es del 5%. La ley se hizo en el año 2007, es una ley vanguardista, hay que decirlo, porque bueno, habla del tema de inclusión en las empresas, una obligatoriedad del 5% de la empresa en su nómina total deben tener personas con discapacidad. Para nosotros, bueno, como organización esto fue muy positivo porque las organizaciones empezaron a buscar un poco conocer la organización y querer hacer inclusiones, pero creo que hay un tema más allá, que es el tema educativo, ¿no? Todo ese es el tema que quiero que nos trabajes. Nosotros hablamos de que las maestras deben incluir jóvenes dentro de los salones y las maestras no ven ni una sola materia en cuanto al área de discapacidad.
Luego las de recursos humanos tampoco ven ni una sola materia en cuanto al área de discapacidad. Nuestros ingenieros que construyen los centros comerciales, los edificios, tampoco ven el área de discapacidad, entonces obviamente no saben las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Entonces tenemos un tema de infraestructura severo que tenemos que ir mejorando paulatinamente, pero la barrera más compleja es las barreras actitudinales. Las barreras actitudinales que no le dan la oportunidad. Entonces las empresas, por un tema de obligatoriedad, tienen que cumplir, pero no saben cómo evaluarlo, cómo entrevistarlo, lo ayudo, no lo apoyo. Entonces existe un vacío en estas personas, existe la política pública, cabe destacar que la ley está, pero no tenemos reglamento desde el año 2007. Ha habido iniciativas de hacer ordenanzas, pero han quedado allí las ordenanzas porque hay que hacerle un seguimiento a esas ordenanzas, un cumplimiento, y el trabajo no solamente es de un ente gubernamental, también de ciudadanos. Nosotros como ciudadanos también no estamos informados. A veces vemos una persona con discapacidad, usamos pronombres, somos despectivos, no sabemos si ayudarlo, a veces somos demasiado protectores y los cruzamos casi que a la calle y él no quería cruzar la calle. Entonces los tratamos también desde una visión de niños, no de adultos. Entonces ahí el trabajo es de todos los ciudadanos diarios, de informarnos, de educarnos, de ver la diversidad, no solamente hacia el tema de discapacidad, sino en todos los ámbitos de que somos distintos, pero y podemos tener ideas distintas, pero tenemos que respetar, ¿no? Hubo una iniciativa muy bonita actualmente de la alcaldía, no sé si la puedo nombrar, de la alcaldía de Baruta. Hicimos ahí, pidió apoyo a las organizaciones que trabajamos con discapacidad. Creo que muy pocas veces nos llaman los entes gubernamentales, sino puntual para un tema de hacer visibilidad, pero nos llamaron para saber desde la parte técnica cómo hacer una ordenanza que ya fue pronunciada por la Cámara hacia la alcaldía, esperando ya nada más la aprobación por parte del alcalde, que también tiene la visión de poder hacerlo. Pero bueno, estamos contentísimos que en el municipio de Baruta haga esto, pero queremos que otros municipios se sumen a hacer una ordenanza desde pequeñito, desde hacer las acciones, desde revisar las empresas que estén cumpliendo en su municipio, desde si existe una edificación nueva, exigirle que tratar de hacer las rampas, hacerla lo más accesible, utilizar el sistema braille, por ejemplo, en el ascensor. Todos son detalles, pero si se van sumando esos detalles, se hace un gran mar. Y todos tenemos que contribuir a eso. Nosotros como organización sabemos que el tema de las políticas públicas son necesarias para poder haber un cambio y estamos allí en pro de que esas políticas públicas se den, ¿no? Hicimos un gran trabajo con esta ordenanza que esperamos que sea ejemplo para otros y que otras se vayan sumando a hacer nuevas políticas públicas. Como bien te dije al principio, en Venezuela se están haciendo grandes cosas. Hay organizaciones no solamente de buena voluntad, sino hay millones de organizaciones que están haciendo grandes cosas diariamente, pero hay un trabajo largo todavía por hacer, ¿no? Fíjate. No, te dejo terminar y voy con la pregunta. Sí, las ciudades tenemos que trabajar en conjunto. La parte de infraestructura es algo súper importante. Mejorar el tema de la comunicación, que existen personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva, donde las saludamos a todas las personas con discapacidad auditiva para que puedan, pues en algún momento tenemos que colocar subtítulos para que ellos también lo puedan ver. Son adaptaciones que se van haciendo poco a poco, pero es que estamos aprendiendo cada día a que entiendan que también nosotros somos aprendices de ellos. Y para mí ellos se convierten en ángeles que nos enseñan diariamente a ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos, donde juntos y trabajar en conjunto va a hacer que tengamos un país mucho más productivo.
Fíjate, Caroline, tú nos has ido comentando acerca de como los diferentes elementos o componentes que no, o sea, hay como muchos vacíos en las diferentes áreas. Creo que una parte crítica es la parte de educación, porque si efectivamente las distintas, en los procesos educativos, a nivel, podemos suponer, a nivel superior, no tienen ningún tipo de vinculación con la discapacidad para poder entenderla, para poder, además que la discapacidad en sí misma es diversa. O sea, no todo el mundo, o sea, hay múltiples, hay como varios niveles de discapacidad, con necesidades diferentes, con requerimientos distintos, con un tratamiento distinto. Y eso hay que estudiarlo de cierta manera, porque justamente tanto el diseño de la ciudad como el diseño de los currículos, como el tratamiento, como el trato propiamente personal para las personas con diferentes tipos de discapacidad requiere un conocimiento previo Sí, de cómo Yonix, ahí hacerlo. la clave para la ciudad es que ninguna de las personas está exenta de no sufrir o padecer una discapacidad. Todos tenemos Totalmente de acuerdo, y limitaciones. me parece maravilloso que lo traigas a colación, porque además en algún momento de la vida, independientemente de nuestra condición, de que hayamos sido convencionales a lo largo de toda nuestra vida, no hayamos tenido ningún tipo de, hasta el hecho de que podamos tener un accidente y poder quedar con una lesión físico-motora que puede ser temporal o permanente, nos lleva a una discapacidad, a una dependencia, y ahí es cuando nos conseguimos realmente con una ciudad totalmente diferente y con un trato y con una Totalmente cantidad de distinta, con barreras. una cantidad de barreras actitudinales y de infraestructura gigantesca. Totalmente. Por ejemplo, si alguno, cuando uno está embarazado también adquiere discapacidades y te Total. encuentras en una ciudad poco amigable para eso. Y también envejecemos. Entonces, en la medida que envejecemos, vamos perdiendo facultades y estas facultades no las recuperamos. Entonces se convierte en una condición que cuando también la ciudad tiene que ser accesible para todos los ciudadanos, para las personas de la tercera edad, para las personas con discapacidad, para las personas que supuestamente no tenemos ninguna discapacidad, pero para mí todos tenemos una limitación. Totalmente. Y dentro de algo que comparto contigo, que lo dijiste al inicio, todos tenemos habilidades, destrezas. El tema es que en Venezuela tenemos que potenciar que la gente haga lo que le gusta hacer, que se capacite en eso, potenciar las áreas académicas hacia una diversidad y luego que la gente pueda tener un trabajo acorde a esas habilidades y destrezas para que puedan tener el éxito. Imagínate tú, si tú tienes la habilidad, te gusta y tienes un trabajo y encima te pagan por eso, pues lo vas a hacer con la mayor alegría, con la pasión que te va a caracterizar y el éxito pues está asegurado. Así es. Fíjate, Caroline, la ley fue promulgada en el 2007. Al día de hoy, ¿cuánto hemos avanzado en este proceso? Según tu perspectiva y según tu trabajo diario al frente de una organización que justamente promueve la inserción sociolaboral de las personas con diversidad funcional. La ley ha sido de gran ayuda. Lo único que hay ciertos vacíos porque de esa ley no existe un reglamento, ¿no? Que hasta el sol de hoy no hay todavía reglamento. Más que crear otra ley, yo creo que el tema es darle cumplimiento, pero el reglamento te va a dar la aplicabilidad diaria de eso. Por ejemplo, ellos hablan de sanciones, pero no sabemos cuáles son esas sanciones y queda potestativo al ente regulador, ¿no? Entonces, si la gente conoce un poco de detalle cómo aplico eso, un 5%, pero cómo lo aplico, cómo lo conllevo. Entonces, lo que me ha demostrado el tiempo es que si tú a través de la capacitación a las empresas, y por eso es un gran trabajo desde el inicio cuando llegamos a las empresas, de sensibilizarla, de capacitarla, cómo lo vas a contratar, cómo lo vas a evaluar, perder un poco los miedos y paradigmas, porque todos tenemos miedos y paradigmas a lo desconocido, pero si tú lo conoces, entonces te abres a un mundo de posibilidades distintas. Entonces, lo que nos ha demostrado las empresas es que tienen la voluntad, pero a veces existe el desconocimiento. Entonces, nosotros la idea tanto de dar a conocer la organización es romper
las barreras de desconocimiento y a través de la capacitación y educación, pues dar una visión distinta al mundo y que juntos construyamos el deber ser que es que sean productivos y que pueden hacer cualquier actividad. A veces me dicen, bueno, el muchacho se va a casar, sí, porque tiene derecho a casarse, a hacer su vida como cualquier otra persona. Wow. Y eso sorprende, ¿no? Sí, se sorprende. Y bueno, él quiere ir al cine, bueno, tú también quieres ir al cine. Por ejemplo, hay iniciativas de empresas como por ejemplo Cinex, que acaba de hacer una sala un poco para las personas con Asperger, síndrome de Down, pero lo que es la visión de que la pantalla, la iluminación es un poco más tenue, el sonido es acorde, el frío también, pero esta sala también funcionaría perfectamente para personas de repente de la tercera edad, que el cine a veces te aturde y no te permite disfrutar la película. Entonces un poco es abrirse a que todos somos distintos y que haya distintas cosas para cada target y es válido que también cada quien pueda seleccionar lo que desea. El tema se ha quedado, o sea, este tema de la inserción sociolaboral, ¿se ha quedado en un letargo o tú crees que, a ver, rehago la pregunta, fíjate, los procesos de transformación en nuestra sociedad a veces vienen de arriba hacia abajo, pero porque obviamente el Estado lo promueve, o de abajo hacia arriba porque justamente la sociedad se organiza, se prepara y obviamente lucha, da una lucha constante hasta que efectivamente llega a los estadios de la implementación, de la legislación, etc. En este caso, tenemos una ley que, ok, existe desde el 2007, pero que la ausencia de su reglamento hace que se pueda perder la aplicabilidad propiamente de lo que los estatutos que están allí contemplados. No obstante, según tu experiencia como una organización civil que está pues liderando estos procesos, la sociedad civil, el empresariado privado, ¿se ha sensibilizado ante el tema de una manera? ¿Cómo sí, lo yo veo que las empresas sí tienen la voluntad de contratarlo, pero existen muchos miedos y paradigmas que están presentes en la sociedad, en cualquier sociedad. Por ejemplo, si contrato una persona con discapacidad va a ser más trabajo para nosotros, vamos a tener que cuidarlo porque lo ven como un tema de cuidador, porque también lo ven como niños, entonces yo en vez de decirle el joven, le digo el muchachito, el niño, y lo quiero tratar como un niño. Entonces las empresas a veces buscan, siempre la pregunta es ¿cuál es la mejor discapacidad para yo poder contratar, ¿no? Y no es la discapacidad, es la capacidad de la persona. Claro. Y hoy, por ejemplo, una empresa me decía, yo le decía, las necesidades, hay que hacer revisión de las necesidades de cada empresa que son distintas. Yo no te puedo decir que todas las empresas necesitan lo mismo, pero hay personas para cada empresa y además que las características de la empresa, de la parte organizacional, clima organizacional, cómo es la empresa, va a depender cada persona. Entonces, creo que existe la voluntad, pero hay un gran desconocimiento, además de un gran miedo de los riesgos laborales. Por ejemplo, hablamos de los riesgos biológicos, de los riesgos químicos. Entonces, todas las empresas, cuando van a su parte de la parte laboral, pues existe mucho miedo de esos riesgos que van a creer que son mayores si la persona tiene una discapacidad. Pero resulta que cualquier persona está expuesto a los riesgos y puede tener que le caiga un anaquel encima, que se resbale porque coletearon y se cayó. Entonces, esto puede pasar con una persona con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, claro, las normas de seguridad deben estar para todos, no solamente al contratar a una persona con discapacidad. Es más, nuestros jóvenes con discapacidad nos demuestran diariamente que ellos tienen las ganas de salir adelante, porque ha sido un gran esfuerzo y han tenido que pasar por muchos obstáculos. Por ejemplo, desde la parte educativa tú ves que los bachilleratos casi todos son verticales en Venezuela. Totalmente, entonces, inaccesibles absolutamente. Tiene que, no puedes terminar su bachillerato porque tienen que o subirlo por las escaleras o conseguir a alguien que lo suba para poder terminar su bachillerato, que es un derecho que él tiene de poder estudiar. Entonces,
es como una visión, sí, vamos a incluirlo, pero entonces después las empresas me dicen, pero bueno, no es bachiller, no tiene las exigencias, pero de repente tiene la habilidad y tiene las ganas de aprender. Entonces hay otras actitudes y las partes blandas del trabajador que tú tienes que ver que se alineen a lo que tú necesitas, pero para eso las empresas tienen que saber qué necesitan. Entonces es una revisión interna también de las empresas, pero yo sí creo que las empresas tienen la voluntad, no saben cómo, pero para eso nos llaman a nosotros y nosotros estamos dispuestos a apoyar con toda la buena voluntad y con un equipo profesional capacitado para eso. Y se hace más fácil cuando nos dicen, oye, yo tenía una visión distinta, mucho nervio. Es lo que nos transmiten los de recursos humanos, que los pobres también no ven ni una sola materia en la universidad y le dicen, contrate un 5%, evalúe cómo está, contrátelo, hágale seguimiento y no saben cómo. Entonces, eso es lo que sentimos nosotros como organización, que si la sociedad, nosotros vencemos la barrera actitudinal a través del conocimiento, pues tendremos unos mejores resultados. Es así. Ajá. La tecnología, Caroline. Nosotros acabamos de pasar por un proceso de pandemia donde ya me vas a contar cómo fue también, cómo afectó a esta población el proceso de pandemia como tal. Seguramente lo vieron de una manera diferente, pero hay un impulso con el tema de la tecnología que sin lugar a duda puede ser visto como una gran oportunidad, porque ahora nuestra presencialidad dentro de los lugares de trabajo no necesariamente es obligatoria. Hemos transitado a un proceso de híbrido, de estar de manera remota o de manera presencial en un trabajo, y pues todos lo asumimos de una manera mucho más tranquila, mucho más ligera, mucho más amable además, y que además de eso, el hecho de que por la persona, la persona empleada bajo esta condición pueda de pronto disminuir, tener que transitar a lo mejor por una ciudad que todavía no le presta las condiciones ni en transporte, ni en espacio público, ni en el mismo trato como lo comentas. Sin lugar a duda, la tecnología puede ayudar a que ese proceso de inserción pueda ser mucho más efectivo, sin necesidad también de enfrentarse día a día con las limitaciones que tiene la ciudad. ¿Cómo nos planteas esta situación? Bueno, Eunice, primero te empiezo a contar un poco cómo en el tema de la pandemia nos tocó reinventarnos, y creo que es una característica pues de la organización, nunca quedarse estático. Nosotros teníamos los jóvenes que se estaban capacitando, pero no podían asistir por el tema de la pandemia, y dijimos, bueno, no podemos pararnos, Claro. Vemos la manera. Al principio empezamos a hacerlo remoto, se capacitaron a los padres, a los familiares, para que fueran fuente de apoyo de esa capacitación. Si no tenían internet, lo hacían desde el teléfono móvil, consiguieron siempre un punto, una red de apoyo familiares, un vecino, alguien con quien podían cumplir su capacitación para que ellos no perdieran el tiempo y se sintieran parte útil y en desarrollo de todo esto, ¿no? Allí también nos pasó que vimos que eran muy buenos en la parte de tecnología, ¿no? Que se adaptaron rápidamente, la parte emocional, no solamente a personas con discapacidad, sino a todos en el tema del encierro, pues hubo mucho deterioro, que entonces nosotros trabajamos con ellos, con la familia. Muchas familias nos dijeron, gracias a que existía la capacitación de buena voluntad, que esperábamos en algún momento del día, porque se montaba en línea y ellos cuando pudieran verlo o cuando pudieran tener el internet, lo veían. Entonces ya era no solamente el joven, sino la familia también. Vamos a hacer el trabajo, vamos a hacer la tarea que tienes pendiente, vamos a contribuir todos a que tú puedas cumplir y seguir el proceso de capacitación. La experiencia fue hermosísima, tanto así que cuando ya volvemos a la presencialidad nuevamente, decidimos que el modelo va a ser mixto, ¿no? Ellos asisten a la organización, pero continúan con su plataforma de capacitación, que es una plataforma
especial para buena voluntad, con las necesidades de buena voluntad y de nuestros jóvenes. Entonces ellos van en las mañanas, pero igualmente se tienen que continuar con sus trabajos virtuales para que esto no se pierda. Además que mejoraron entre ellos porque manejaban la tecnología, decían yo te mando un Zoom o Google Meet, bueno, si quieres dar una clase con varios compañeros en un classroom y uno de ellos les explicaba. Entonces todas estas cosas de verdad fueron beneficiosas y vemos que la tecnología definitivamente puede ser un impulso utilizada con valores, basada en valores. Nunca podemos olvidar que somos seres humanos, que no somos máquinas, que necesitamos el contacto físico y presencial, pero que también pueden hacer grandes cosas. Y lo maravilloso es que ahorita insertamos a 3 jóvenes en una empresa de tecnología, en Corporación Citbank, y los 3 trabajan de manera remota, con teletrabajo, porque la empresa trabaja con teletrabajo y todos sus trabajadores, no porque tengan la discapacidad, sino que todos sus trabajadores trabajan de forma remota. Entonces, ellos nos permitieron incluir a nuestros jóvenes y nuestros jóvenes están trabajando como cualquier otro trabajador, también remoto, pero porque manejaban la tecnología, porque existe la capacidad. Por ejemplo, uno quería seguir estudiando y no lo había podido hacer por falta de recursos, la empresa le da la oportunidad de tener este espacio con teletrabajo y el trabajo se basa en base a objetivos logrados. Y yo creo que ese es el cambio que también tenemos que lograr en las empresas, el trabajo en objetivos, en lograr las cosas, y no solamente en el tiempo de pertenencia en un sitio. Obviamente hay puestos de trabajo que necesitan que estés allí. Por ejemplo, si tú vas al supermercado necesitas que esté la persona allí que te va a vender, pero bueno, la tecnología depende de la forma que lo mires, y nosotros decidimos como organización verlo como una ventaja que nos va a apoyar a que estos jóvenes tengan una mejor vida, y definitivamente que la utilización de la misma ha sido de gran utilidad, pero siempre con un eje transversal que son los valores. Hay otras empresas que se han sumado a poder utilizar este método híbrido para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Sí, también depende más, Yunixa, de las tareas de la empresa y sus características propias, ¿no? Las empresas, muchísimas empresas te dicen, mira, la reunión, por ejemplo, yo mis juntas directivas las hago virtuales, o de repente como hoy me pasa contigo que estamos en el mismo país, sí, pero las dinámicas no nos permiten poder estar en el mismo sitio, pero mira, no lo hacemos virtual y tiene la misma efectividad y el mismo logro, que es lo que nosotros demostramos allí. Entonces, si una persona, imagínate, además el tema de transporte en la ciudad es un tema complejo, ya sin discapacidad ya es complejo por el tema del transporte en la ciudad, con una limitación pues un poco más complejo, pero nuestros jóvenes aprenden a sobrevivir como lo hace cualquier otra persona en la ciudad, de que si se tienen que montar en un autobús, aprenden a montar en el autobús, que conozcan su recorrido, porque parte importante de las personas con discapacidad es lograr su independencia, y allí empieza la familia. Por eso el trabajo tan minucioso con la familia es vital en una ciudad donde queremos hablar de inclusión. Las familias tienen que empezar a ser inclusivas. Los padres y las madres tienen que ver a sus hijos como seres capaces que pueden lograr grandes cosas. Entonces, no solamente con discapacidad, yo creo que uno como madre tiene que ver a sus hijos que van a hacer grandes cosas, pero hay que creer en ellos, pensar que lo pueden hacer y darles oportunidades para hacerlo. Dejar que hagan. Fíjate, hablaste del transporte en la ciudad. Entonces, ¿es Caracas una ciudad que facilita este proceso de inclusión, inclusión e integración sociolaboral de esta población? ¿Dónde están las principales barreras que conseguimos en la ciudad para poder lograr las barreras arquitectónicas, de infraestructura? Por ejemplo, los transportes, solamente algunos transportes de la ciudad tienen la rampa para poder ingresar en silla de ruedas. La mayoría, creo que muy pocas personas manejan lengua de señas. Tenemos en las horas pico, existen muy pocos transportes y mucha población que accede a ella, entonces hay acumulaciones donde una persona, por ejemplo, con Asperger,
discapacidades psicosociales. Es muy complejo que puedan estar en un sitio donde hay tantas personas empujándose. Entonces esto podría ocasionar una crisis, por ejemplo. Cosas que no los vemos, pero que son puntos sencillos, pero que tenemos una población muy amplia y la calidad del servicio es muy baja. Y, por ejemplo, en algún año nosotros hicimos sensibilización a los transportistas, que también parto de que no es culpa de ellos, sino del desconocimiento. Ellos decían, por ejemplo, a mí nunca me habían dicho que yo no sabía que era una persona con discapacidad, que yo podía quedar con discapacidad, porque yo le decía, por ejemplo, a los transportistas que el mayor riesgo que tienen ellos es de quedar con una discapacidad, un choque, un estrés, algún evento que tengan en el auto, obviamente podrían quedar con discapacidad. Discúlpame, Caroline, tengo un virus y de verdad estoy con una tos horrible, así que discúlpenme. Ciertamente, Pero no tenemos la capacidad. Es desde el desconocimiento. También hay que sensibilizar a los transportistas, a los policías, a todos los servicios públicos que van hacia el ciudadano y que vean la diversidad y el respeto hacia el otro. Entonces, cuando empecemos a trabajar el respeto hacia el otro, creo que vamos a empezar a marcar la diferencia, y en la medida que más personas trabajen, logramos hacer más productivos. También, claro, cuando hay mayor número de oportunidades en emprendimiento, en la parte empresarial, beneficios para ellos, pues van a haber mayor puestos de trabajo, y eso es lo que tenemos que lograr, que Venezuela se convierte, y sobre todo Caracas, que es una ciudad donde la rapidez también moviliza a todos, y para una persona de repente con una discapacidad intelectual, sus procesos de tiempo y de realización de las cosas van más lentos. Entonces es lo que tenemos que entender, que no todos manejamos la misma manera, el mismo tiempo, ni la misma rapidez. Qué interesante, porque fíjate, ya te estás yendo a un nivel superior, tal vez, un nivel de tolerancia mucho más desarrollado, el entendimiento propiamente de que pues no todos tenemos los mismos tiempos para la comprensión, para la adaptación. Para la ejecución, porque a veces uno piensa muy rápido, pero llegar a lograrlo es más lento. Entonces, claro, también eso es algo que cuando construimos las ciudades o cuando formamos las ciudades, cuando hacemos políticas públicas, también tenemos que entender que hay gente totalmente distinta a nosotros. ¿Tienes alguna cifra que pudiera decirnos en este momento de cuánto es el porcentaje de población que está actualmente laborando? Población con discapacidad. Bueno, el BID habla de que de ese 10 a 15% de población, el 70% de ese porcentaje no tiene empleo. ¿Eso más o menos se aplica a Venezuela o aquí es un poco mayor el porcentaje sin empleo? Yo creo que es un poco mayor. Es un poco mayor, pero bueno, existen muchas iniciativas. Por ejemplo, el último censo que se hizo en Venezuela fue en el año 2011, sí, que habla de que tenemos 1.400.000 personas con discapacidad, hablamos de un 5%. Estoy segura de que es muchísimo más en el año 2022, y adicional a esto, también diariamente nos llegan jóvenes con discapacidad sin certificación. Entonces nosotros los ayudamos a que se certifiquen. Entonces el número, por eso considero que es mucho más grande, porque cuando se hizo el censo eran personas certificadas y todos lo pueden verificar. ¿Quién no tiene una persona cercana que tiene algún tipo de discapacidad y seguramente no tiene su carnet de discapacidad, su certificación? Y además esto cuenta para poder hacer un censo nacional de cuántas personas existen. Y culturalmente ya existe la apertura, Caroline, para poder asumir la discapacidad como parte de nuestra vida. Por ejemplo, cuando tenemos un miembro de la familia bajo esta condición y el certificado. Bueno, todavía el trabajo es grande, por eso creo que las políticas públicas son necesarias a nivel de las alcaldías, porque es el trabajo más pequeñito en las escuelas, más local, el más cercano. Local,
porque tenemos que hacer un gran trabajo de capacitación, de sensibilización, de tolerancia, que tenemos que tener tolerancia. Las familias al principio por desconocimiento viene una gran lucha porque vienen muchas barreras cuando tienes un hijo con discapacidad, desde dónde puede estudiar, te lo puede decir cualquier madre que cuando va a insertar a un joven a la escolaridad sufre muchísimo, la aceptación dentro de los colegios. Luego pasa, si va al nivel universitario, muchos profesores por desconocimiento, y a veces son tips chiquiticos, pero que no lo saben. Por ejemplo, si el joven está estudiando y tiene una discapacidad auditiva, pero lee los labios, el profesor solamente tiene que voltearse, en vez de hablarle al pizarrón, voltearse para que pueda leer sus labios. Pero son cosas que no se les dice normalmente cuando eres un profesional en el área pedagógica. Entonces, yo creo que con esos tips pequeñitos y que podamos abrirnos a hacer cosas de manera distinta, los resultados van a ser diferentes. Pero también sé que hay organizaciones que los están haciendo muy bien, que trabajan con las uñas, que hay padres que han hecho una labor hermosísima y que pero que el trabajo hay que continuar y hay mucho por hacer. Fíjate, ya estamos llegando al final de nuestro encuentro y a mí me gustaría que ya nos los has mencionado a lo largo de este encuentro, de este conversatorio, pero esas principales barreras, ¿dónde crees tú que estaría el foco de atención principal en este momento para que la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad o diversidad funcional pueda ser realmente más efectiva y sostenida en el tiempo? Para mí la número uno es la barrera actitudinal. Si tú no estás abierto al cambio, a ver cosas distintas, pues no te vas a poder permitir incluirlo, vas a agregarlo o insertarlo en un lugar, pero no lo vas a hacer parte de, que es lo que yo creo que es lo más importante cuando haces la inclusión sociolaboral. Si es un trabajador, que sea como cualquier otro trabajador, con todas las implicaciones que ellos hay que tomar en cuenta. Entonces, y la segunda, obviamente la ciudad, tenemos que hacer un trabajo de infraestructura, de barreras de infraestructura, tenemos que haber un cambio. De repente la infraestructura ya vieja es muy difícil cambiarla, pero las nuevas que están saliendo, que están formándose, empezar las exigencias desde esas infraestructuras que se están creando. Claro. Y después paulatinamente, pero si existe la actitud, todo lo demás va a ser mucho más fácil porque son cosas materiales. ¿Cómo impulsamos la parte actitudinal? Quiero que dejes eso extremadamente bien claro y reforzado. Con charlas de sensibilización, con capacitación, con educarnos, orientarnos, aprender, vallas, que la gente, por ejemplo, tome estas iniciativas de entrevistas de temas no tocados para la ciudad, cómo mejorar la ciudad. Creo que el tema de comunicación, de los medios de comunicación, de las redes sociales, tiene que hablarse menos de otras cosas y más de estos que tienen más profundidad y que son tan necesarias para el país. Totalmente. Oye, bueno, un mensaje final, o sea, me gustaría que pudiéramos cerrar con la idea de la importancia, de la relevancia que tiene hacer posible que las personas con discapacidad sean parte productiva de nuestro país, que sean parte que se cuenten, que sean parte del desarrollo en todos los aspectos de nuestro país como tal. Y que se les cuente. Me gustaría que cerráramos con esa idea, Caroline. Bueno, le invito primero a todas las empresas a que se atrevan a contratar a una persona con discapacidad, porque son personas capaces, tienen una humanidad hermosísima, permean a otros trabajadores con su buena voluntad, con su amor hacia las cosas que hacen y nos demuestran que cada uno de nosotros no está exento de sufrir o padecer una discapacidad y tenemos que hacer una ciudad más inclusiva. Las empresas que no lo sepan, estamos abiertos a estas organizaciones que como buena voluntad, y sé que existen otras también
que están trabajando en pro a eso. Atrévase a hacer un cambio porque Venezuela lo necesita, nuestros jóvenes lo necesitan y esas familias van a cambiar. Entonces, si cambiamos a ese joven, cambiamos la familia, usted le va a dar la oportunidad de crecer en su empresa y vamos a hacer un mejor país. Entonces, la construcción es de todos. Y adicional a eso, este proceso, como tú bien lo comentas, actitud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la actitud, con la parte social, con la parte urbana, con la parte de ciudad, es motorizador, es generador de un proceso de transformación completo de todo nuestro entorno, justamente para poder llegar a una ciudad sostenible, una ciudad que nos incluya y que a todos. todos nos podemos convertir en entes multiplicadores de esta información, a veces retuiteando, dando a conocer, mira, escuché esto en algún lugar, y que usted sea también multiplicador de esa información, pues está ayudando a otra persona. Y bueno, Yunixa, no me puedo dejar de ir sin decir el lema de buena voluntad, que es juntos y con buena voluntad cambiamos vidas con el poder del trabajo. El trabajo nos cambia la vida. Muchísimas gracias, Caroline. De verdad que estamos como siempre a la orden. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, claro. La Community Manager me mata, @buena voluntad la página web nuestra es buenavoluntadvenezuela.org, nuestro correo buenavoluntadvenezuela@gmail.com, nos pueden contactar por allí, estamos a la orden, cualquier inquietud, acotación, apoyo, estamos a la orden. Creo que hacen un trabajo maravilloso. Qué bueno saber que existen personas, organizaciones que se dedican a hacer del mundo un lugar mejor, y esos son ustedes en Buena Voluntad. A todos los que nos han acompañado en nuestros 4 conversatorios para poder buscar, para poder entender 4 vías para alcanzar una ciudad sostenible, estamos infinitamente agradecidos por seguirnos, por acompañarnos, y bueno, gracias por multiplicar estos mensajes, como bien lo dice Caroline, por multiplicar el mensaje, porque al final lo que queremos hacer es contenido para que todos, independientemente de nuestras profesiones, independientemente de nuestras labores, podamos entender qué es una ciudad sostenible y por qué es importante ir hacia ella, ir hacia ese cambio de modelo en donde todos tengamos oportunidades para tener una vida mejor en la ciudad. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. A ti, Caroline, un besito. Muchísimas gracias y nos despedimos.